nos guía a contemplar uno de los atributos más gloriosos de Dios. Él lo sabe todo y a esto se le llama omnisciencia. Así que su conocimiento no es limitado, no es defectuoso. Él conoce la verdad de todas las cosas en su momento, en su tiempo. Él conoce tus pensamientos, Él conoce mis pensamientos. Así que este pasaje nos recuerda la omnisciencia divina. Actúa poderosamente a través de su palabra. O sea que en la omnisciencia de Dios, Dios puede hablar directamente a quien a Él le place. No para predicar, porque ya nos dejó la Biblia. A veces Dios habla para exhortar, o a veces habla Dios para animar, a veces habla Dios para avisarnos de algo. Me estaba platicando Hugo, dice, ¿no se acuerda usted de esto, hermano? Y no me acordé de momento, pero después sí ya me acordé. Que una vez yo le dije a alguien, le digo, se huele el pecado. No es que el pecado se huela, pero si se pudiera oler, yo dije, se huele el pecado. Y esa persona me dijo, no es verdad. Pero ella sabía que sí era verdad. Así que hermanos, nuestro hermano Hugo cuando era joven, hermano, su mamá le hablaba por teléfono y le decía, Hugo, yo soñé esto y esto y esto. No, mamá, no es cierto. Pero cuando colgaban, decía Hugo, ¿cómo es posible que mi mamá se da cuenta? Entonces, cuando predicamos el evangelio, la gente dice, me está tirando indirectas. ¿Quién le dijo? Y eso es lo que hace el efecto del evangelio, hermano. Dios puede hablar y no habla siempre. Hay iglesias falsas, hay hermanos falsos, son encubiertos. Porque al final de cuentas, dice en Levítico capítulo 10, que Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no mandó. Y dice en Judas verso 4 que hay gente encubierta. ¿Cuál es un encubierto? Es aquel espía que sabe hacer las cosas perfectas y que nadie lo descubre. Y hay personas que ni ellos se dan cuenta que son espías. Son gente que ha entrado encubierta, dice el verso 4 de Judas, porque ya estaban destinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, Dios avisa, Dios habla, y no siempre. Y hay personas que dicen, así dice Dios, y se avientan un rollito por ahí. Hermano, cuando digan que tú vas a ser prosperado, y si no dice la fecha, o si te dice, anótala. Y cuando termine la predicación, dile al predicador, voy a esperar con ansia esa fecha porque anhelo ser bendecido. Tú dijiste que el año que entra, pero si no ocurre, eres falso. ¿Por qué? Porque ese tipo de profecía ya terminó. Ahora la profecía es predicar el evangelio y ahí vemos la omnisciencia de Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios revela lo que nadie más puede ver. Ese es un punto. Y hoy vamos a ver solamente 2 puntos. La palabra de Dios revela lo que nadie más puede ver. Y el otro punto, todo está expuesto delante de Dios. Así que, ¿cuál sería la aplicación para nosotros? ¿Y cuál sería la conclusión? Es lo que vamos a ver hoy. Así que, hermanos, la palabra de Dios no es estática ni moderna. No es estática, ¿por qué? Porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dijimos que significa verbo? Palabra en acción, por eso no es estática. O sea, no está ahí grabada en la Biblia ahí. No, se le mete adentro del corazón. Si usted es sincero para buscar a Dios, no hay nada oculto ante Dios. Y aun aquellos que no creen en Dios y desechan a Dios, no lo desechan. Dios está dentro de todos, porque en Él existimos, nos movemos y somos. Él llena todo, pero no es hechicería, no es panteísmo. Él es el creador de todo. Habita en todo. Somos templo de su Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo. Así que Él sabe todo, hermano.
La palabra de Dios no es estática ni moderna. ¿Qué dice en Jeremías 6:16? Preguntad por las sendas antiguas y andad por el camino. El camino es Cristo. ¿Qué dice en Romanos 8:14? Por eso es viva y eficaz, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva. Pero si no la lee, pero si no la oye, entonces, ¿cómo le va a hablar Dios? Así que, hermanos, la palabra de Dios no evoluciona. Hay falsas doctrinas, hermanos, falsos teólogos que tienen poder y autoridad humanamente. Y tienen poder sobre los medios de comunicación. Y dicen que la religión se debe adaptar a la sociedad. Que si la sociedad evoluciona, pues la religión tiene que hacer ciertos cambios. Por eso hay muchas iglesias donde aceptan el homosexualismo. Muchos pastores que casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y cuando hubo aquel tornado que enviamos ayuda y que fui con mi familia, no recuerdo cómo se llamaba, aquí en Kentucky, a unas 4 horas. Cuando llego yo, me doy cuenta que había homosexuales recibiendo la ayuda. Y como yo no sabía dónde más llevarla, bueno, ya de una vez la dejamos ahí, para no traerla de regreso. Y me empecé a dar cuenta que en el centro de la ciudad, ¿sabe dónde pegó el tornado? Solamente en las iglesias. Y yo no sabía, digo, bueno, este es castigo de Dios. Pero cuando llego aquí, la hermana Carmen me dice, hermano, es que en las noticias salió que en esa región las iglesias evangélicas aceptan el homosexualismo. ¿Por qué? Porque como va evolucionando la gente y piensan que porque todos piensan así, pero ¿qué dice Juan 5:18? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, ¿nos vamos a ir con la mayoría o nos vamos a ir con Dios, con la Biblia? Así que penetra hasta donde ningún ser humano puede llegar. Y yo estaba meditando, digo, caray, ¿cómo es nuestro cerebro? Y empiezo a investigar acerca del cerebro, que no sé mucho, hermano, pero empecé a investigar. Y hermano, el cerebro se divide en 2 hemisferios, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. O sea, hay una rayita de aquí para allá y de aquí para acá. Y cada hemisferio tiene de 4 a 6 lóbulos. ¿Qué significan lóbulos? Áreas o departamentos donde se almacena información. Y Dios conoce todo lo que hay dentro ahí de ti. Hay un lóbulo que se llama frontal. Otro lóbulo que se llama parietal, otro lóbulo temporal y otro lóbulo occipital. Y si queremos ahondar más, hay otro que se llama insular y hay otro que se llama límbico. Y usted dice, bueno, ¿y estos qué? Estoy seguro que no me entendió nada. Pero hermano, el lóbulo frontal es el que planifica, razona, decide y pone en movimiento. O sea, esas características tiene usted en su computadora. ¿Cuál es su computadora? Su cerebro. Entonces Dios conoce la computadora de usted, Dios conoce el cerebro. Entonces ese lóbulo frontal es el que planifica. Y como les decía en el Salmo 139, verso 2, dice el salmista, tú has entendido mis pensamientos desde lejos. Pero el Espíritu Santo de Dios está dentro de la persona. Entonces, ¿qué significa? Que los entiende antes de que usted los piense. Ejemplo, ahí están los hechiceros, los brujos. Ellos le adivinan el futuro. A veces fallan y a veces le pegan al clavo. Y cuando le pegan al clavo dice, es que fulano sí adivina. Esa gente no va a ir con Dios, pero Dios no le falla. Dios conoce el futuro y no le falla. Así que Dios conoce el lóbulo frontal. Cuando usted está planificando, cuando usted está razonando, cuando usted decide, cuando usted se pone en movimiento, ese es el lóbulo frontal. Ese es el área del departamento de su cerebro que decide el frontal. El frontal yo le llamaría
conciencia, el que está en el frente. Porque subconsciente es el que va por debajo de la conciencia. Es cuando usted ve cosas que tienen detalles subliminales. Si usted ve detalles subliminales, está viendo pornografía y no se da cuenta, a los 6 meses actúa. ¿Por qué? Porque ya se le metió por debajo del subconsciente, por debajo del limen, por debajo de la conciencia. Así que, hermanos, el otro lóbulo, el temporal, se encarga del oído, se encarga de la memoria, del lenguaje. ¿Qué memoria tiene usted? Hay cosas que ya se le olvidaron. Cuando nos hacemos viejos se nos olvidan. Ya no aprendemos. Yo quisiera estudiar inglés, pero ya no aprendo. Y tal vez me bloqueo, porque tal vez sí aprendo, queriendo, ¿verdad? Pero Dios conoce mi memoria. Dios conoce tu memoria. ¿Qué tienes en tu memoria? Hay muchos que van a la iglesia y están pensando en otra cosa. ¿En qué piensas tú ahorita? ¿En el tema? ¿O qué recuerdos traes? ¿Pecado? Si la omnisciencia de Dios te lleva a recordar esas cosas y acepta la omnisciencia de Dios, tú vas en buen camino. Vas al cielo. Porque el asunto de Dios no es ponerte en ridículo y en vergüenza. Sí es humillarte, sí. Pero también te ofrece la gracia. También te ofrece el perdón, la vida eterna. Él lo sabe todo. Si tú decides ir al cielo, pídele perdón. ¿Y cómo le vas a pedir perdón si vives en un pecado? Dile, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo dejar este pecado. Porque hay pecados, hermano, pegostiosos. Y hay cosas que no son tan pegostiosas. Yo les he dicho a algunos de ustedes, tal vez alguien aquí hay que no ha oído. Cuando era niño escuchaba una canción y yo la cantaba y ya andaba aburrido y enfadado y enojado. Ya no la quería cantar. Y solamente cantaba un tramito. Esa canción de Franco que decía, toda la vida. Yo me jalaba los cabellos y decía, ¿por qué la repito? Tenía otro mal, le hacía. Y me enojaba, decía, ¿por qué tengo esta manía? ¿Por qué le hago así? Y no la quería hacer. Pero nunca me di por vencido hasta que se quitó. Cuando te lleguen pensamientos que no son de Dios, no te rindas. Van a andar ahí, revoloteando. No los aceptes. Toda tu vida recházalos. Porque Dios conoce lo que hay en tu memoria. Conoce lo que fabricas. Conoce tu lóbulo parietal, tu lóbulo frontal. Conoce tu memoria. Conoce tu oído. ¿Qué oyes? ¿Qué te gusta oír? Conoce tu lenguaje. Vienes a la iglesia, Dios te bendiga. Y allá, ¿qué hablas? Allá afuera. ¿Cómo eres? Así que el parietal se refiere a los sentidos, al tacto, al dolor, a la temperatura, a la comprensión espacial. ¿Cómo percibes el medio ambiente? ¿Eres negativo? ¿Piensas mal de las personas? ¿Andas mal? Dios conoce eso. Tal vez tú no has pensado en eso. Tal vez se te olvidó o no lo recuerdas. Pero Dios el día que te juzgue no va a necesitar testigos extras. No va a necesitar más pruebas. En el momento en que tú te mueres, un segundo de que tú te mueres, ¿qué sucede? Que ya no hay vuelta atrás. Yo no sé cuánto se tarde tu alma, tu espíritu en llegar a la presencia de Dios o a la condenación eterna, eso sí no sé, pero no es mucho tiempo. Hay muchas personas que han muerto y regresan a la vida y dicen que estuvieron 8 minutos muertos, pero algunos no llegaron hasta allá. Entonces, ¿qué pasa un segundo después de tu muerte? Que ya no hay vuelta atrás. Si la omnisciencia de Dios te hace recordar en este momento que a ti te gusta el pecado o que pecaste, quiere humillarte, quiere que tú reconozcas tu pecado, pero que no te quedes ahí. Él te ofrece la gracia, te ofrece el perdón. Así que, hermanos, el parietal se encarga de los sentidos, el tacto, el dolor, la temperatura, la comprensión espiritual, espacial. ¿Cuáles son tus sentidos?
el tacto, ¿qué tocas? El gusto, ¿qué pruebas? La vista, ¿qué ves? El oído, ¿qué oyes? ¿Verdad? La nariz, ¿qué hueles? Como les decía, hay veces que el Espíritu Santo de Dios de alguna manera trata con nosotros. Antes de que yo conociera de Dios, yo tenía algo. Cuando había un muerto cerca de mí y yo no sabía, yo olía flores. Y me pasaba eso con frecuencia. Llegaba el momento en que ya cuando yo olía flores decía, pues ¿dónde hay un muerto aquí? Y era verdad, había un muerto cerca. El pecado lo huele Dios. Así que, ¿qué hay dentro de tu cerebro? Así que el frontal planifica, razona, decide, hay movimiento. El temporal tiene oído, memoria. ¿Cuál es el occipital? El occipital es el que está encargado solamente de la vista. ¿Qué es lo que ves? Dios conoce todo eso. ¿Qué hay en tu cerebro? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Has entendido mis pensamientos desde lejos? ¿Le has preguntado a Dios desde antes de que se formen en tu pensamiento? Hay personas que tienen inclinación natural. Y dice la Biblia, el corazón del hombre está de continuo e inclinado al mal. Hay personas que no se dan cuenta y dicen, yo creo en Dios. ¿Seguro que crees en Dios tú que estás aquí? Porque la palabra de Dios no es para los de afuera. Pero los que están allá afuera, en estos días pasados acaban de celebrar el Halloween. No se dan cuenta. La gente piensa, oh, es una actividad cultural. Es una tradición muy bonita. Eso no tiene nada de malo. Pero se inclinan hacia las tinieblas. Se inclinan a adorar al diablo. Se inclinan a adorar al demonio. Y la Biblia nos habla en contra del Halloween. ¿Qué dice en Deuteronomio? Lean todos, porque ya no vamos a dar temas específicos sobre el Halloween. Ya los dimos en el pasado muchas veces. Deuteronomio capítulo 26, versos 13 y 14. Dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, que él no ha transgredido los mandamientos de Dios. No ha gastado de ello en darle de comer a los muertos, en el luto, en comer de los muertos. ¿Cómo dice, hermanos, Deuteronomio 26, versos 13 y 14, todos en voz alta? Deuteronomio 26, versos 13 y 14. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. No he ofrecido de ello a los muertos, no he comido de ello en mi luto. Y sale un montón de gente a comer, ¿qué? Un dulce. O me das un dulce o te va mal. ¿Cómo dice trique o trago? ¿Cómo dice? ¿Trique trade? Ay, más o menos. ¿Me entienden, verdad? Y andan pidiendo. Dulce o truco. Y empiezan a comer. Y hay personas que dicen, ay, a fulanito le gustaba el menudo, hay que prepararle un menudo. Y se lo ponen en la noche. Pero como no se lo comió el muerto, ¿quién cree que se lo come al día siguiente? ¿Verdad? Y entonces aquí el escritor dice, no he ofrecido de ello a los muertos. Entonces la inclinación, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero ¿qué hay en su cerebro? ¿Qué hay en su alma, en su espíritu? Una inclinación hacia el mal. ¿Qué hay en tu cerebro? ¿Calaveritas? ¿Calaveritas? ¿Festejar esto, festejar lo otro? Andas lejos de Dios, no quieres acercarte a buscar a Dios. Así que, hermanos, ¿qué hay en tus lóbulos? En esas zonas departamentales de tu cerebro. ¿Qué hay en tu cerebro, en tu computadora?
Dios sí conoce lo que hay ahí. Así que, hermano, penetra hasta donde ningún ser humano puede llegar. O sea, la ciencia es superficialmente lo que yo te he hablado un poquito acerca de cómo es el cerebro. 2 hemisferios, tiene de 4 a 6 lóbulos. Y, hermano, el insular es un lóbulo que se refiere al hambre, la náusea. Es un lóbulo que se refiere a cómo actúas por instinto. ¿Cómo actúas por instinto? ¿Te gusta llegar tarde por instinto a la iglesia? ¿Te gusta venir de vez en cuando? ¿Qué hay en tu cerebro? ¿Cuál es tu inclinación? Dios quiere que le des el número 1 a Él. Dios quiere que te entregues a Él. Hay una condenación eterna. Y un segundo después de tu muerte no hay marcha atrás. Las personas, como yo les digo, que están en el infierno, uno tiene más fe que todos en el planeta Tierra de los vivos. ¿Sabe por qué? Porque dicen, Señor, dame una oportunidad más, ahora sí creo. Ya no hay chance. Condenación. Día y noche, dice en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Día y noche la condenación eterna. A ver, alguien que lee lectura pues a Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ay, pero yo no adoro a la bestia. Pero tu inclinación allá en tu subconsciente, en tu cerebro, ¿dónde está? ¿Te incomoda? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque la palabra de Dios para eso es, para incomodar. Y no solamente para incomodar. La palabra de Dios, hermano, no solamente incomoda, despierta. Para los tibios, ¿verdad? Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente tibia. Conforta al justo. Y este tema yo me emocioné ayer porque mi esposa dijo una palabra que yo ya casi a veces no digo, ya se me olvida. Pero cuando empezamos en las cosas de Dios, mi esposa a veces no quería ir al templo porque ganábamos muy poquito dinero y lo teníamos que ahorrar lo máximo que podíamos para llevar a nuestra hija Alejandra desde Michoacán hasta el DF, 12 horas de camino, para que la viera el especialista del cáncer. Nos ganábamos como 30 pesos al día desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y decía mi esposa, mejor ve tú a la iglesia. Dice, yo me quedo aquí a vender un poco. Y cuando llegaba yo le decía, ¿vendiste algo? Dice, no, no vendí nada. Y me decía, ¿qué tal te fue? Oh, vengo de Tacuche. ¿Qué significa venir de Tacuche? Ir de saco y corbata. La omnisciencia de Dios me decía, ¿por qué dices eso? Es que todo el sermón era para mí. Y yo no me enojaba. Hay personas que se enojan. Ya me está tirando indirectas. ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabe? Pero es la omnisciencia de Dios. Cuando tú predicas el evangelio, inténtalo y verás. Hay personas que son sinceros y honestos y cuando ya pasa el tiempo dice, es que lo que tú me decías yo sabía que era verdad. ¿Quién te dijo? Nadie. No me conocías y me estabas diciendo la verdad. Una vez me sacó un hermano del templo, pero estaba bromeando el hermano, pero sí era cierto. Se hizo el enojado, pero era broma. El hermano Aroid, en Pomona, California. Dice, hermano, venga para acá, dice, quiero hablar con usted. Y me sacó allá atrás del templo. Dice, hermano, ¿por qué me está tirando indirectas? Le digo, no, hermano, yo no le estoy tirando indirectas, es la palabra de Dios. No, usted me está tirando indirectas. Y ella dice, no se cree, hermano, yo sé que Dios me habló a mí. Todo el sermón era para mí.
Pero no le dijo nadie, ¿verdad? No, hermano, yo a usted ni lo conozco. Ahí lo empecé a conocer. Era bien agradable el hermano. Cuando había convivio decía, yo hago el pastel. No, pues yo como no lo conocía, yo decía, no, pues el hermano sabe hacer pasteles. No, el hermano lo compraba. Pero ese hermano me sacó para afuera, dice, todo el sermón era para mí. ¿Qué pecado tienes? Dios lo sabe. Él lo sabe todo. ¿Ah? Revela las intenciones ocultas del corazón. Nuestro subconsciente, nuestra memoria, nuestra conciencia nos avisan. El subconsciente, la memoria, la conciencia nos avisan. Y no me gusta platicar chistes y no lo voy a decir para que tú te rías. Pero no te haces como el tío Lolo. ¿Cómo se hace el tío Lolo? Se hace tonto él solo. ¿Te puedes engañar tú a ti mismo? Si tu conciencia te avisa, ¿ah? Si tu conciencia te dice, si tu memoria te recuerda, si tu subconsciente lo hace, a lo mejor es porque el Espíritu Santo de Dios te está recordando ahorita. ¿Vas al cielo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Aquí es lo que tenemos, por eso no crece mucho la iglesia, porque hablamos en contra del pecado. Pero hay unas iglesias bien bonitas que te dicen que mañana vas a ser rico y millonario. Si tú vas y le ofrendas y le diezmas al pastor, ya te la hiciste. Vas a comprar una casa propia para el año que entra. Cash. Pero no, aquí nosotros no predicamos la prosperidad. Y si hay prosperidad para la gente que es sincera y se acerca a Dios, y aquellos que diezman y ofrendan para Dios y lo hacen de gusto y de corazón, Dios los bendice, pero no se los garantizamos. Yo no se los garantizo, porque qué tal si Dios lo está poniendo a prueba y dice, no, pues yo nomás le di todo al pastor y mira, el que salió ganando fue el pastor. Así que hermano, si Dios te habla, no te hagas que la Virgen te habla. ¿Ah? Así que nuestro subconsciente, nuestra memoria y nuestra conciencia nos avisan. Pero ¿qué hay dentro de tu cerebro? Dentro del parietal, dentro del occipital, dentro del límbico. ¿Cuál es el límbico, dijimos? ¿Cómo te mueves por instinto? El sexto sentido que le llaman. Y ese sí existe. Una vez me tiraron con una resortera, con una piedra, hermano, y yo no me di cuenta. Pero yo simplemente sentí el instinto de agacharme, hermano, y pegó la piedra en la pared ahí donde estaba mi cabeza. Y yo estaba de espalda. Por instinto. No siempre ocurre. Pero ¿cómo nos avisa el cerebro? Cosas que no vemos. Cosas que no ves tú. ¿Cómo es de que Dios está tratando? Que Él sí conoce todo tu cerebro. ¿Hay apatía para que busques a Dios? ¿Hay apatía? ¿Hay pereza? ¿Hay flojera para buscar a Dios? Inconscientemente, ¿qué es lo que buscas tú? Como el Halloween. ¿Te gusta andar lejos de Dios? ¿Hacia dónde tienes tus inclinaciones? Ríndete, Dios lo sabe todo. En aquel día yo te digo, Dios no va a necesitar más testigos. Dios no va a necesitar más pruebas. Aquí cuando te llevan a la cárcel, el juez dice, no tengo pruebas suficientes, no hay testigos suficientes, pero Dios tiene todo. Dios te conoce. Pero no solamente te conoce, Dios quiere ofrecerte la gracia del perdón, de la salvación. Si no has nacido de nuevo, ven a los pies de Cristo, porque en aquel día será demasiado tarde. Yo lo prefiero al Señor Dios Todopoderoso, en el tribunal de Cristo. Que no vayas a ir al juicio del gran trono blanco. Porque si tú vas al juicio del gran trono blanco, ahí va a estar mal. En el espacio, el cielo y la tierra van a huir y solamente Dios va a estar ahí. Ay, pero no hay dónde pararme, ese no es problema para Dios. Vas a estar flotando ante la presencia de Dios y vas a estar recordando todo, porque con el poder de Dios vas a recordar. Ahorita no recuerdas ya. Hay cositas que se te olvidaron, que no te has puesto a cuentas con Dios. Pero Dios sí es el omnisciente. Así que hermanos, Dios no evalúa lo que hacemos. Dios no evalúa lo que hacemos. Dios evalúa por qué
lo hacemos. Hay muchas personas que lo hacen para Dios, pero dice Dios, hipócrita. Porque Él conoce la motivación, ¿por qué lo haces? Diezmas y ofrendas porque te conviene para que Dios te bendiga, te vas a perder. Cuando diezmes y ofrendes, ponte a orar a Dios. Dile, Señor, que esta ofrenda y este diezmo sean de tu agrado, para que seas bendecido por Él. Nunca lo hagas mecánicamente. Siempre he dicho, hermano, que mi hija Luz Helena tenía 1 año que no podía trabajar su profesión, que salió de estudiar de enfermera. Y me dice, papi, tengo 1 año que estoy trabajando de traductora. Yo estudié para enfermera. Le digo, ¿estás diezmando? Dice, sí. ¿Horas antes de diezmar? Dice, no, ponte a orar. Y esa semana le dieron el trabajo. La llamaron, ¿quieres trabajar aquí en el UK? Ya, claro, eso es lo que quiero. Y fue a trabajar al UK. ¿Oras cuando diezmas? Ora por ese dolarito. ¿Cómo abundan en la cajita? Pero yo oro a Dios para que te dé más. Para que tengas mucho. Para que un día sientas el deseo. ¿Y quién cree que va a salir bendecido? Pues yo. Así de fácil. Así que Dios no evalúa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Lo que para nosotros puede ser una obra, para Dios, una buena obra, para Dios puede ser hipocresía. Si el corazón no es recto, claro, a Dios no le gusta. Su omnisciencia, desenmascar el pecado. Dios lo sabe todo, desenmascar el pecado. ¿Qué pecado tienes tú que nadie sabe? Aparentemente. Hay personas, hermano, que no les gusta que la gente sepa y todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, piensa que nadie sabe. Así es el chisme. Así es cuando la gente no se aguanta y platica lo que no debe hablar. Una vez un hermano de mi abuela le dijo a su hijo, hijo, ¿no quieres que nadie se dé cuenta que mataste a esos 2? Porque había 2 personas que los iban a asaltar por allá en la montaña y no había nadie más. Pero la gente estaba cuidando a mi tío, al más viejo, pero no pensaron que el niño iba armado. Y lo descuidaron al 100%, sacó la pistola y se los bajó a los 2. Y le dice mi tío, dice, ¿no quieres que nadie se dé cuenta? Dice, no. Dice, no le platiques a nadie. Pero mi tío nos platicó a nosotros en la familia. Entonces la gente no quiere que se den cuenta, pero luego hablan. ¿A quién le has platicado tus cositas ocultas? Dios las sabe. ¿Piensas que nadie te ve? Dios lo sabe. Él es el omnisciente. Así que, hermanos, Dios desenmascara el pecado, pero también consuela al que sufre. Dios te consuela. Yo te aseguro que vas al cielo si dejas que Dios obre en tu corazón. Tú dile, ¿sabes qué, Señor? Pues es que me gusta el pecado y no puedo dejarlo, ayúdame tú. Y si tú se lo dices sinceramente, Dios va a hacer que tú aborrezcas lo que Él aborrece. Dios va a hacer que tú ames lo que Él ama. ¿Ah? Es la omnisciencia de Dios. Todo está expuesto delante de Dios. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos, ante aquel que vamos a dar cuenta. Él es el juez. Yo lo prefiero de abogado. Te lo recomiendo. ¿Ah? Te lo recomiendo. No hay actividades escondidas. No hay pensamientos privados. No hay lugares oscuros. No hay explicación que maquille la verdad. Hay muchas personas que se ponen un maquillaje para venir a la iglesia. Bien religiosos. Ay, bien santos. Una carita de ángel. Pero ¿qué hay dentro de ti? Dios lo sabe. Es omnisciente. Dios no necesita testigos ni evidencia adicional, como te decía. Él ve la verdad de la realidad tal como es. El Dios que sabe todo, también es el Dios al que vamos a dar cuentas. Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros estos versículos? Que dice la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué aplicación? Bueno, hay 3 puntos aquí. Nos llama a vivir con integridad. Nos llama al arrepentimiento sincero. Y por último, Él nos da consuelo. Así que nos llama a vivir con integridad, porque Dios ve lo que tú no ves. Por tanto, el cristiano vive para dar buen testimonio en público y en privado. ¿Verdad? Aleluya. Así que, hermanos, nos llama al arrepentimiento sincero. No podemos engañar a Dios. Su omnisciencia, como te decía, nos humilla. ¿Alguien se siente aquí humillado? Bueno, van a decir, si levanto la mano, van a decir que me llegó a mí el tema. Pero yo le decía a mi esposa, vengo de Tacuche, porque todo el sermón era para mí. Hay muchas cosas de aquí, hermano, que son mi Tacuche. Dios trató conmigo antes que contigo. Hay muchas cositas aquí y Dios la conoce. Y por eso, hermano, yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Cámbiame, Señor. Ayúdame a ser mejor. Gloria a Dios. Su omnisciencia nos humilla, pero también nos invita a su gracia. ¿Cuál es la gracia que nos invita? Hay muchas en la Biblia. Efesios 2:8. ¿Ya te lo sabes de memoria, Efesios 2:8? ¿Quién se lo sabe de memoria? Efesios 2:8. Por eso repetimos mucho, porque luego no se lo saben. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados a imagen y semejanza de Dios, creados para buenas obras, dice el verso 10. Así que, hermanos, ¿cuál es la gracia de Dios? Fácil, Dios te la regala. ¿Qué dice en Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te da la salvación si tú quieres. Por gracia, no por obras, no por ti, no por lo que yo hago me va a salvar, sino porque Él me salvó. Gloria a Dios. Dios nos da consuelo. Dios conoce tus lágrimas que no se ven, tus luchas internas y tu obediencia cuando nadie te aplaude. Nadie sabe lo que trae el costal, solo el que lo va cargando. Si tú sufres en cualquier problema que tengas, sea de que sea, Dios conoce. Si tú le pides a Dios que Dios te bendiga, Él lo va a hacer porque Él sabe. Él es el omnisciente. Ese es el atributo de Dios, la omnisciencia divina. Es una cualidad de Dios, es un don de Dios, es una característica que lo distingue a Él, es algo personal de Él que Él tiene, la omnisciencia de Dios. Y esa no la tenemos nosotros, no la tenemos, pero Dios sí la tiene. Así que, hermanos, Él conoce perfectamente y ama completamente. ¿Qué conclusión? ¿A cuál conclusión llegamos al ver analizado estos versículos? La conclusión es de que incomoda al pecador. No le gusta al pecador, le incomoda. Despierta al creyente. Dice, ah, caray, creo que necesito ponerme las pilas. Y conforta, anima al justo. Somos justos, pero no por nuestra cuenta. Él nos ha justificado. Por eso vamos a la patria celestial. Gloria a Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios es el bisturí que abre el corazón, no para destruirlo, para sanarlo. Practica. Predica el evangelio y la gente va a decir, oye, ¿por qué me tiras indirectas? ¿Quién te dijo? No, tú no eres adivino. Simplemente la palabra de Dios llega a donde aquel no sabe, a donde aquel no puede. Donde hay personas que dicen, ay, ¿por qué será que sueño esto? Está guardado en el subconsciente. Algo totalmente diferente.
Una vez una persona tenía muchos sueños, el mismo. Y finalmente se atrevió y se lo dijo a su mamá cuando ya él era adulto. Dice, oye mamá, dice, porque yo siempre tengo un sueño que lo sueño desde niño y nunca te he dicho nada. Sueño a una persona así, que te empujó por las escaleras y bajaste rodando. Y dice la mamá, eso no es posible, hijo, ¿cómo vas a saber tú si tú estabas en mi vientre? Y él miraba la cara del agresor. Así que hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es el bisturí que abre nuestro corazón, no para destruirlo, sino para sanarlo. Si Dios te ha tocado hoy, Él puede cambiarte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es para el que no tiene a Cristo. Cristo cambia. Y si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, necesitamos, yo necesito, tú necesitas. Vamos a renovar votos porque Él lo sabe todo. Ese niño que percibió y sabía quién era la persona, un simple ser humano, que no es omnisciente. Dios en los misterios, hermano. Yo he conocido casos. Hay un sobrino de mi esposa, se llama Reyes. Como no conocíamos de Dios, pues es nuestro ahijado. Lo llevamos al bautismo católico. Yo lo escuché cuando lloró en el vientre. Estaban enterrando en el panteón a mi cuñado. La mamá se desmaya. Yo estaba cerca, la alcancé a agarrar para que no se golpeara. Y un muchacho ahí que se llama, le decimos el Bolas, no me acuerdo cómo se llama, Javier, me ayudó y entre los dos la llevamos, la acostamos ahí en una lápida, en una tumba. Y ahí lloró el chamaco. Son cosas inexplicables. Cómo aquel niño miraba la cara del agresor. Cosas raras. Pero Dios no es raro. Él todo el tiempo conoce todo de todos nosotros. Conoce la verdad absoluta de todas las cosas y el pensamiento tuyo y mío. Así que hermanos, vivamos entonces conscientes de que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Pero también nos perdona todo cuando venimos a Cristo. Y no es que vayamos a Cristo. Dice en Juan 6:44 que el Padre nos lleva a su Hijo Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Ya te entregaste a Cristo? Vamos a renovar votos. ¿No te has entregado? Entrégate. ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo? Principalmente los jóvenes cristianos. ¿Verdad? Los jóvenes cristianos. Porque nuestro hermano Mac decía que hijo de tigre pintito, pero no. Si Dios no salva, ¿usted cree que el papá va a salvar? ¿La mamá va a salvar? Nuestra obligación sí es, instruye al niño desde pequeño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El trabajo de los padres es doblar rodilla, orar, ayunar, confiar en Dios. Nuestro hermano Hugo corrió a su mamá. ¿Sabes qué, mamá? Ya no me hables de Dios. Pero ella le prometió 3 años a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Llévame a Estados Unidos. Por 3 años le voy a hablar a mi hijo. Hugo desde niño en el Evangelio. Y su mamá con un palo le pegaba y Hugo no entendía. ¿Usted cree que Hugo se iba a salvar por los garrotazos de su mamá? Pues no. Si los garrotazos salvaran, no hombre, aquí les doy un garrote a cada uno de ustedes. El que salva es el Señor Dios Todopoderoso. Nuestra obligación es orar y ayunar y no desmayar y pedir y pedir. Ya pidieron por nosotros. Por mí pidieron 2 mujeres que ni me conocían. Y yo bien incrédulo dije, estas mujeres que van a estar orando por mí es mentira. Cuando Dios se manifestó en mi vida, me dio miedo. Y pensé y dije, no cabe duda que Dios oye a estas mujeres. Ahí me dio la respuesta a Dios. ¿Quiere que Dios le hable?
lea la Biblia en voz alta. Pero algún día tal vez va a oír la voz de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Que la omnisciencia de Dios nos lleve a ser mejores cristianos. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo no me puedo ocultar de ti. Mis hermanos aquí presentes, Señor, no se pueden ocultar de ti. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a ti, Señor, que no solamente piense en recibir los beneficios, que piense en el compromiso de servirte, Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. Ayuda a Maranata, Señor. Ayuda a esta congregación. Ayuda a nuestras familias. Sálvanos, Dios Altísimo. Sálvanos, Dios misericordioso. Bendice, afirma, fortalece, establece a todas las iglesias en toda la tierra, Señor, porque en todos lugares hay gentes que piensan que no te das cuenta, pero tú conoces mejor nuestro cerebro que los científicos. Tú conoces nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ADN. Bendito sea tu nombre, Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿No está por ahí? Ah, sí, aquí está. Iba a preguntar por mi hija Luz Helena. Hermano, yo a veces los veo a todos allá, pero los de adelante casi no los veo. Pero le voy a pedir a mi hija Luz Helena que haga una oración por diezmos y ofrendas. Dios les bendiga, hermanos.